Enseñanza de esta mañana, cómo escuchar la voz de Dios para tomar decisiones. Bueno, hablo de este tema porque hace poco el Señor me llevó a tocar este tema y lo he vivido, he aprendido cómo se hace, y aunque voy a hablar algunas cosas de las que yo he experimentado, esta enseñanza no se basa en mi experiencia porque experiencias hay muchas, ¿sí? Se basa en la palabra de Dios, amén, en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántos hemos necesitado escuchar la voz de Dios para tomar alguna decisión? ¿Alguien? ¿Alguna vez? ¿Todo? Y el resto, bueno, también, supongo, asimilo que también es muy importante tomar decisiones, pero guiados por la voz de Dios, por la voz de Dios. Estoy hablando de decisiones importantes, ¿no? O sea, como y cuando me quiero cambiar de país, de ciudad, de iglesia, cuando quiero pedir dirección para un trabajo, para una relación, decisiones ministeriales, todo tipo de decisión importante. Para esas decisiones es clave escuchar su voz. Entonces, yo creo que todos queremos tomar buenas decisiones, ¿sí o no? ¿Cierto? Bueno, no falta el que no, en serio, no falta el que dice yo quiero tomar esta mala decisión. Les voy a dar un ejemplo. Esta semana me llamó un muchacho que conocí hace rato. Bueno, empezó ahí a saludarme y a hablarme, y yo le dije, hermano, vuelva hacia el Señor, busque de nuevo a Dios. Mire, las puertas de la iglesia están abiertas, gracias Amparito. Las puertas de la iglesia están abiertas, vuelva y busque el Señor. No, Chechito, no es el tiempo. Yo creo que todavía no es el tiempo. O sea, él conscientemente sabe que está tomando una mala decisión, ¿sí o no? Porque él dice, no, yo quiero seguir en mi vida, en lo que yo estoy haciendo, apartado de Dios. Entonces, conscientemente, él está diciendo, quiero tomar una mala decisión, ¿sí? Entonces, para decisiones importantes. Yo escuché la otra vez una señora que, no sé dónde la escuché, si en redes sociales o algo, no sé dónde la escuché, pero decía, yo le oro al Señor y le digo cada mañana, Señor, ¿qué me pongo? Yo, uy, re espiritual esta señora, ¿no? O sea, y el Señor le dice que ponerse, y está bien, por ella, chévere, que le diga al Señor la combinación de la ropa, porque de pronto a uno que otro le hace falta. No, mentiras. Pero bueno, yo no juzgo, si ella lo hace así, está bien, pero quiero hablar de cosas importantes, ¿sí? Yo cada mañana no le puedo decir, Señor, pan rollo, pan francés, changua, caldo, no, esas son decisiones que yo puedo tomar solito, sin necesidad de decirle al Señor, ¿sí? Si he de preguntarle, le pregunto a mi esposa y a mis hijos qué pan quieren, ¿no? Al Señor no, porque el que va a comer es uno. Bueno, la voz de Dios es como una brújula que nos muestra el norte, ¿sí? Que nos muestra la dirección. Es más, yo creo que algunas veces la voz de Dios funciona como brújula y otras veces funciona como un GPS. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la brújula solo te muestra el norte, pero no te muestra cada camino que tienes que coger por cada cuadra, no. El GPS sí o no. ¿Sí? Entonces el GPS te dice, coge a la derecha, y ya te tiene la ruta establecida, coge a la izquierda, Y muchas veces pasa así con Dios. Dios a veces nos da algo muy general, pero no nos dice paso a paso qué tenemos que hacer. ¿Se acuerdan hace 15 días que les dije que en el caso de José, el Señor solamente le mostró que los hermanos iban a servirle, él solo sabía eso, pero él no sabía el proceso, no sabía qué paso a paso tenía que dar. Él simplemente iba confiando en el Señor y el Señor solamente le mostró el plano general. Algunas veces el Señor sí nos da ese paso a paso, ¿sí? Por ejemplo, cuando Josué iba a conquistar a Jericó, él le dio la estrategia exacta, dale 7 vueltas a Jericó, grita al final. Esos son direcciones de Dios exactas. A Pablo le dijo, ve a Macedonia, ve a Roma, o sea, cosas exactas. Y así funciona con Dios. Algunas veces Dios te va a hablar y te va a decir las cosas exactas, una por una, pero a veces simplemente te va a dar algo muy general, una palabra que
de pronto te puede decir, confía en mí y ya, o espera en el Señor, y tú solamente tienes que esperar. Amén. ¿Sí me están entendiendo? Amén o no. Entonces, ¿por qué debemos escuchar la voz de Dios? Primero, hoy voy a tocar varios puntos y sería chévere que pudieran apuntar porque después, ay, ¿cómo era? Entonces es importante que apunten. ¿Por qué debemos escuchar la voz de Dios para tomar decisiones importantes? Lo primero, porque los planes de Dios son mejores que los míos. Amén. Los planes de Dios son mucho mejores que mis planes. Isaías 55, verso 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni mis caminos, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Amén. Entonces, Él tiene mejores planes para ti que lo que tú mismo puedas creer. O sea, uno muchas veces dice, este es mi plan y está bueno, y puede que esté bueno, pero el de Dios es mejor. Amén. ¿Lo creen o no? La sabiduría de Dios, o sea, mucho más que la nuestra. Por eso debemos confiar en la dirección de Dios. Amén. Entonces, ¿qué creen que es mejor? ¿Tomar el consejo de Dios o nuestro consejo? Es claro, ¿sí o no? Es claro. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7 dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes ¿en qué? En tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos. Esto quiere decir que tú tienes que reconocerlo en cada área, cada decisión importante que tomes en tu vida. Reconócelo, consúltale, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Confía cuando el Señor te dice sí o cuando el Señor te dice no. Confía cuando el Señor te diga por aquí y no por allá, ¿sí? Eso es reconocerlo en todos nuestros caminos. Y muchas veces cuando yo tengo que tomar decisiones importantes, voy a la presencia de Dios y oro, y digo, Señor, quiero hacer esto, tengo este plan, tengo esta idea, la pongo en tus manos. Solamente la tengo, me parece chévere, pero confío en que tus planes son mejores. Si tienes algo mejor, muéstramelo, Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Proverbios 16:1 dice, en la traducción al lenguaje actual, Dieguito, ahí lo tienes, Proverbios 16:1 dice, el hombre propone y Dios dispone, ¿sí? El hombre propone y Dios dispone. Ahora vamos a verlo en la versión internacional. En la versión internacional no es la otra, Dieguito. ¿No lo tienes? Bueno, yo lo leo. Dice, el ser humano hace planes, pero la palabra final la tiene el Señor. O sea, nosotros hacemos planes, los planes que queramos, ¿sí? Pero siempre Dios tiene la última palabra en nuestras vidas. Entonces, por eso es importante confiar en los planes de Dios, porque son mucho mejores que los nuestros, ¿sí? Muchas veces decimos amén, pero cuando Él nos dice hazlo, ay, Señor, me cuesta eso. Y ahí es cuando conscientemente decidimos tomar decisiones incorrectas, porque Él nos dice, pero no seguimos su voz. Entonces, ¿por qué es importante? Segundo, porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Dice Romanos 8:14 lo mismo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es decir, no somos guiados por emociones, y eso nos pasa mucho, ¿sí o no? Uno se emociona con un plan y uy, eso está muy chévere y me gusta. A mí me ha pasado muchas veces, a todos nos ha pasado, pero no somos guiados por emociones. No somos guiados por
por lo que vemos. No somos guiados por lo que nos dice un amigo o nos dice un familiar. Somos guiados por el Espíritu de Dios, por la voz de Dios, ¿sí? Y miren, yo sé que la palabra de Dios dice esto, que en la multitud de consejos está la sabiduría, ¿cierto? Pero tenemos que también aprender a escuchar la voz de Dios, ¿sí? Y a escuchar consejos de las personas sabias, de personas que estén llenas del Espíritu Santo, porque va y le pide el consejo al amigo que es bien caspa, bien, pues no, hermano, porque él le va a dar el consejo que no es, ¿sí? Buscar el consejo de personas sabias, y sí, pero siempre tenemos que confirmar lo que nos dicen con la palabra de Dios. Amén. Entonces los consejeros son buenos, claro, pues porque el Señor puso personas para aconsejar. Dios les dio ese don, ¿sí? De poder aconsejar, de poder ministrar a la gente, pero siempre tenemos que aprender a escuchar nosotros mismos la voz de Dios, para que cuando nosotros ya recibimos algo de Dios, otras personas lo confirmen. Amén. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Ok. Miren, ¿y por qué les voy a dar este ejemplo? Porque es un ejemplo vivo de lo que les estoy diciendo. Una vez conocí, no, pues era una parejita que había en la iglesia, no en esta, sino en otra iglesia, y la mujer le dijo a mi esposa: ven, yo con esta relación me siento, como que no me siento cómoda, no sé, y no sentía paz, y mi esposa le dijo, pues busca la paz y síguela, como dice la palabra de Dios. Le dijo: no, pues entonces eso no es del Señor, porque si tú debes tener paz, debes estar segura y toda la cosa. Y él, listo, y ella dijo: listo, sí, ya, voy decidida que no. Y entró a una consejería, y salió de la consejería ya dispuesta a casarse. ¿Qué pasó después? Listo, se casaron, y ese matrimonio fue infidelidad. El señor tenía una relación, tuvo un hijo y ella no sabe. Es una cosa tenaz. Las personas que la aconsejaron con buena intención, supongo yo, ¿no? La aconsejaron con una buena intención: no, el matrimonio es bueno, no sé qué, lo que sea. Yo creo en la buena intención de los consejeros, pero ella no quiso obedecer la voz del Señor, porque Dios sí le había hablado a ella, y ella había escuchado la voz de Dios que le decía: no es por ahí. ¿Me hago entender? Por eso es importante escuchar la voz de los consejeros, pero yo tengo que recibir una palabra directa del Señor. Amén. Listo. Ahora, ¿qué debemos hacer para escuchar la voz de Dios? Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Lo primero, ¿listo? ¿Están súper atentos? Así vamos a aprender a escuchar la voz de Dios. Primero, estar dispuesto a obedecer. ¿Qué es lo primero? Estar dispuesto. O sea, no solo obedecer, es estar dispuesto de antemano. Antes. O sea, si yo voy a ir a buscar la dirección de Dios, es porque de antemano yo sé que lo que Él me diga, estoy dispuesto a obedecerlo. Amén. Porque lo que pasa es una cosa: muchas veces cuando oramos, creemos que cuando vamos a la oración, Dios va a decir siempre que sí. ¿Sabes? Vamos allá, Señor, te pongo esto delante de ti, y ya con eso creemos que Dios dice que sí. ¿Sí? ¿Sí les ha pasado? Seamos sinceros, ¿sí o no? Señor, tengo este plan, tengo esta idea, tengo este negocio, quiero tomar esta decisión, y por simplemente orar creen que Dios ya les dijo que sí, pero no. Por eso les digo, lo primero es estar dispuesto a obedecer sin saber qué Dios va a decir. ¿Sí? ¿Somos claros? Miren, Dios le dio a conocer sus planes a Saúl, el rey Saúl. ¿Sí? ¿Se acuerdan del rey Saúl? ¿A través de quién? Del profeta Samuel. Y el profeta Samuel le dijo a Saúl: tienes que hacer esto, me tienes que esperar, ¿cierto? Pero Saúl decidió ¿qué? No obedecer. ¿Sabía el plan de Dios? Claro, lo supo, pero quiso no obedecer. Dios nos da esa opción. Dios nos da la opción de obedecer o no obedecer. Deuteronomio 30:19.
Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que, ¿qué dice? ¿Te he dado a qué? A elegir, digan conmigo, elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Mira, acá están las dos cosas. Dios le dio la opción de elegir, pero le aconsejó que coja el camino de la vida y la bendición. Se lo estoy mostrando, pero usted decide si elige la bendición o la maldición, si elige lo que yo le estoy aconsejando o lo que usted quiere. ¿Sí o no? Entonces tenemos la capacidad, Dios nos da ese libre albedrío en el cual podemos tomar nuestras decisiones, ¿sí? Por eso, primero, si vas y si quieres escuchar la voz de Dios, debes estar dispuesto a lo que Él te diga y a obedecerlo. ¿Listo? Hoy el Señor está hablando en esta mañana, diría el pastor pentecostal. Alguien está recibiendo una palabra del Señor. Segundo punto. No, yo no soy pentecostal, hermanos. Los respeto. Segundo punto, comunión constante con Dios. Comunión constante con Dios. Comunión constante con Dios. Es decir, llevar una vida de ¿qué? Oración. ¿Llevar una vida de qué? De oración. Mire, cuanto más tiempo tú pases en oración con Dios, mayor será tu sensibilidad espiritual. ¿Sí? Mayor será ¿qué? La sensibilidad espiritual. Y dirán, este ya se está inventando cosas raras. Pero mire que no. Así como nosotros tenemos sentidos físicos, ¿cuáles son los sentidos que tiene el hombre? La vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído. ¿Sí o no? También hay sentidos espirituales. ¿No sabían eso? La Biblia, si ustedes no saben, habla, por ejemplo, cuando Elías oró por Eliseo y le dijo, Señor, ábrele los ojos, ¿cierto? Para que él pueda ver los ejércitos. Y Dios le abrió los ojos y pudo ver los ejércitos de ángeles. Pablo oró y Pablo dijo, Señor, ábrele los ojos del corazón para que puedan ver, ¿sí? Entonces, ¿ver qué? Pues las cosas espirituales, las cosas de Dios, ¿sí? Habla también de oídos espirituales. Cuando dice, endureceré su corazón y no verán con sus ojos y no oirán con sus oídos, no se refiere a los ojos físicos y oídos y ojos físicos, sino a los espirituales. Y vamos a ver también respaldado con la palabra de Dios lo que estoy diciendo. Hebreos 5:14. Aquí, Pablo no, sino el autor de los de Hebreos está haciendo una comparación entre las personas inmaduras espiritualmente y las personas maduras. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez espiritual, ¿no? Para los que por el uso tienen ¿qué? Digan conmigo los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del amén, ¿sí? ¿Aprendimos? Es una bendición saber que tenemos sentidos espirituales que se pueden ¿qué? Ejercitar, desarrollar. ¿Listo? ¿Amén? Entonces, ¿cómo podemos ejercitar esos sentidos espirituales? En oración, estando en la presencia de Dios, buscando y teniendo comunión con el Espíritu Santo, ¿cierto? Déjame ver una cosa. Entonces, a medida que tú estás más en la presencia de Dios, más el Espíritu te enseña a discernir entre una buena decisión y una mala decisión. El Espíritu te va hablando, te va incomodando cuando es que no. Y Él te incomoda y sientes ahí es el Espíritu que te habla. O cuando tienes paz y dices, no, es que yo siento una paz con esto, me siento súper tranquilo. Y sabes, porque has aprendido con el tiempo, ¿sí? En comunión con Dios, cuando es algo que viene de su voluntad y cuando algo que no, ¿sí?
también saben perdón. Eso también se desarrolla a través del ayuno, de la oración y del ayuno. Pero eso ya lo muestro más adelantico con un versículo bíblico. Pero también el ayuno, ¿sí? Estar en ayuno nos ayuda mucho a escuchar la voz de Dios, nos da esa mayor sensibilidad espiritual, ¿sí? Entonces, si no llevas una vida de oración constante, te va a ser difícil escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Pues porque escuchas más la voz de la carne que la voz del Espíritu. Eso es claro, ¿sí o no? Si yo oro por allá, solamente los domingos y eso, entonces cuando voy a tomar decisiones, no, me va a ser difícil saber cuándo es algo de Dios, porque estoy acostumbrado a escuchar la carne, ¿cierto? Porque alguien que no está constantemente en oración es porque está más en la carne que en el Espíritu. Entonces, constante oración para poder escuchar la voz del Espíritu. Tercero, aparta un tiempo y un lugar. ¿Aparta un qué? Un tiempo y un lugar. Mire, esta es una muy buena estrategia para escuchar la voz de Dios. Ana, la mamá de Samuel, el profeta Samuel, se fue a un lugar a orar, como una carpa creo que era, que según ahora, a orar, ¿sí? Para buscar respuestas de Dios. ¿Quién más se fue a otro lugar? Moisés. Jesús se fue al desierto a escuchar la voz de Dios, que dice la palabra que Jesús apartaba tiempo, se levantaba en las mañanas y se iba a un lugar aparte a buscar la voz de Dios, escuchar la dirección de su Padre. Dice que cuando él fue a buscar el equipo a sus 12, antes de eso se fue a un lugar aparte y buscó toda la noche la dirección de Dios. ¿Se acuerdan de Jacob? Él tuvo una cosa que se llama el Peniel, que se conoce como el Peniel, ¿cierto? Que estuvo toda la noche orando y peleando con el ángel del Señor y dijo, yo de acá no me voy hasta que me bendigas. Entonces es una muy buena estrategia, apartar un tiempo y un lugar para escuchar la voz de Dios. Y yo se los he comentado varias veces, mire, han habido como unas 2 o 3 ocasiones donde he tenido que tomar decisiones súper importantes y yo tomo esa estrategia. Antes de venir a Mosquera, a esta iglesia, yo les he contado, tuve 3 días de ayuno y de oración. Le dije a mi esposa, ¿te puedes ir donde tu mamá, por favor? Yo me voy a quedar en el apartamento 3 días de ayuno y oración porque yo necesito escuchar la voz de Dios. Yo necesito escucharla. Y ahí el Señor me respondió. Lo volví a hacer otra vez después de otro tiempo y no lo hice igual, fueron 2 días, ¿sí? Pero ahí solo, en mi casa, orando, buscándolo, y Dios, miren cómo cómo es el Señor. Y yo en esos 2 días oraba y oraba, pero yo no conseguí respuestas. O sea, yo como que leía la Biblia, y yo, pero no siento que Dios me hable. O sea, como que esa sensibilidad espiritual que dices, esto no es de Dios. O sea, no es que no sea de Dios, sino que no siento que Él me esté dando una palabra, una instrucción. Pero miren lo curioso, que después de buscarlo y dije, no, pues en algún momento Dios me hablará, Dios me dirá algo, o sea, Él tiene sus formas, no siempre es como yo quiero. Y el otro día yo tuve que hacer una prédica para un domingo y a través de esa prédica, o sea, yo siempre apunto en mi celular y, wow, Señor, me estás hablando a mí, pero era una prédica para un domingo, pero Dios me contestó a través de ese mensaje. Pero si tú te dispones a buscar la voz de Dios, Él te va a hablar. La palabra de Dios lo dice, clama a mí y yo te responderé. Miren lo que yo les estaba diciendo. Ahorita vamos a leer Hechos 13 del 2 al 4. Hechos 13 del 2 al 4. Dice, mientras participaban en el culto al Señor, ¿y qué dice? Y si está ahí, y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, ¿qué estaban haciendo? Estaban ayunando, estaban en un culto, ¿cierto? Dice, y el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ¿qué? Ayunar y ¿qué? Orar.
e imponerle las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados ¿por quién? Por el Espíritu, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Vea, el ayuno, la oración, apartar un tiempo para Dios, para escuchar su voz, y el Espíritu te va a hablar. Y tú puedes decir, pero es que yo no tengo tiempo como usted. Usted es el que tiene tiempo, yo no tengo. No se trata del tiempo, sino de la disposición del corazón. Porque tú puedes decir, listo, un sábado en tu casa, o ve a otro lugar. O tú puedes decir, no tengo ese tiempo, voy a hacer una vigilia, y en mi casa, 2 noches, 3 noches, lo que sea, pero voy a buscar la voz de Dios hasta que Él me responda. Tal vez no te responda como tú quieres, pero Él te va a responder. Amén. ¿Están contentos o no? Es que los veo como tristes, ¿no? Sorprendidos. No, estoy muy callados, hermanos. Desde el ayuno, vea, el ayuno, se supone que el ayuno los pone como vigorosos, no así como achantados, hermanos. El que está achantado es porque desayunó, ¿no? Así todos ponen cara de felices. Siguiente punto. Cuarto, oración ferviente. ¿Oración qué? Ferviente. Yo les estaba comentando ahorita el ejemplo de Ana. Ana, la mamá de Samuel, pues era estéril. Ella quería tener un hijo. Y empezó una oración así, ferviente. Vamos a leer cómo dice. 1 Samuel 1:10. 1 Samuel 1:10. Dice, acá está hablando de Ana. Comenzó a orar al Señor con gran ¿qué? Angustia y a llorar desconsoladamente. O sea, imagínense, oraba con angustia y lloraba. Imagínense la oración o sea, visualicen o miren, imagínense esa escena. Cómo estaba Ana orando ahí, llorando, desgarrando su corazón para pedirle a Dios que le respondiera. Y miremos ahora 1 Samuel 1:12, o sea, 2 versículos más adelante. El versículo 12 dice, como Ana estuvo orando ¿qué? Largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Y bueno, no lo leo todo porque es muy largo, pero Elí pensó que estaba borracha. Si no, usted está borracha. No, Señor, yo no estaba borracha, ya, tranquilo, cálmese, yo soy una mujer, ¿sí? Sana, así que no se imagine cosas que no son, ¿sí? Yo era orando y Dios le respondió y le dio un hijo. Y ese hijo que le dio fue el profeta Samuel. Pero escuchen lo siguiente, ella le hizo una promesa a Dios: si tú me lo das, voy a entregártelo para que te sirva. Pilas con lo que tú le dices al Señor cuando quieres respuestas de Él, porque muchas veces decimos, Señor, si tú me concedes esto, yo te prometo que voy a servir en la iglesia. Ay, quieto, o sea, piensen lo que dice, porque la palabra de Dios dice, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Pero ¿qué hizo Ana? Cuando prometió, lo cumplió, porque cuando tuvo el hijo, después de destetarlo, se lo entregó al profeta para que lo cuidara y sirviera en el templo. ¿Listo? Entonces, imagínense también la oración de Jacob en el Peniel. Eso fue una batalla, una oración ferviente. Son esas oraciones que hay como que decimos palabras bonitas, adornadas, como que no, mire, la oración ferviente sale de acá, sale de adentro. Es algo que es natural y que nace, ¿sí? Imagínese esa pelea que tuvo Jacob con el ángel, y peleó toda la noche. Yo no sé qué le estaba pidiendo, pero algo le pedía, y toda la noche y Señor, yo de aquí no me voy hasta que tú me bendigas. Eso es determinación a la hora de buscar la respuesta de Dios, pero ferviente. Miremos Santiago 5:17. Santiago 5:17 dice, Elías era un hombre con ¿qué? Debilidades como las nuestras. ¿Con qué? Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. ¿Cómo oró?
con fervor, con ganas, ¿sí? Con todo su corazón. Y Dios le respondió. Por eso cuando Jesús le decía a la gente, bueno, que le enseñara a orar, Jesús les enseñó el Padre Nuestro y después les dijo que no sé, antes les dijo, no sean como los hipócritas que yo les encanta levantar las manos en los templos y más bien cuando tú ores, ora en lo secreto y tu Padre que ora en lo secreto. Sí, como que no, ellos creen, esos religiosos creían que por sus palabrerías serían ¿qué? Escuchados. Pero Jesús les dijo, no, tú más bien ve a tu cuarto y mira cómo, mira que el mismo Señor dice, aparta un lugar, vete a tu cuarto, en lo secreto, y ahí en lo secreto yo te responderé y te recompensaré en público. Jesús le dijo a los discípulos también, ustedes cuando oren tienen que ser como, ¿se acuerdan la historia de la viuda insistente? Y que esa viuda insistente fue donde el juez, que era malo de corazón, y ella seguía insistiendo, 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 y ese juez malo se aburrió tanto que dijo, bueno, venga, le ayudo, y le ayudó, ¿cierto? Jesús les dijo a los discípulos, así como esa mujer, tienen que orar ustedes, y esa es una oración ferviente, de corazón, ¿sí? No por cumplir, sino una oración que salga del corazón. Una vez más, dice la palabra de Dios, clama, clama. ¿Qué es un clamor? Es algo muy fuerte. Clama a mí, ¿y qué? Y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Listo? Quinto, yo por eso les dije que apuntaran porque ya por ahí yo creo que, ¿cuál es el primero? Estar dispuesto a hacer eso, bien, 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 así me gusta, connection. Quinto, esto es un poco diferente a dispuestos a obedecer, y es estar dispuestos a morir y renunciar a mis planes. Estar dispuesto a morir y renunciar a mis planes. Mira lo que dice Juan, capítulo 12, versículo 24 y 25. Dice, les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. ¿A qué se refería Jesús? Pues aquí le responde en el 25. El que ama su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para vida eterna. O sea, si vas a orar y a buscar la voz de Dios, tienes que estar dispuesto a renunciar a lo que tú ya tienes predeterminado en tu mente hacer. Estar dispuesto a morir. Si Él te dice, no quiero que hagas esto, haz lo otro, tú estás dispuesto, tienes que ir con esa disposición a morir a tus planes. A mí me ha pasado muchas veces. Y mire, es un buen consejo, hermanos. No se aferren a lo que quieren cuando Dios se los está pidiendo. No se aferren a lo que Dios les está pidiendo, porque yo lo he vivido. Y cuando uno suelta, el Señor recompensa. Yo lo he vivido muchas veces. Si yo le he dicho al Señor, Señor, quiero hacerlo, de verdad, quiero hacerlo, me gusta esto, estoy haciendo esto, tengo este plan, pero ¿sabes qué, Señor? Lo que tú quieras. Lo que tú quieras, porque sé que lo que tú quieres es mucho mejor para mi vida. Miren, cuando yo estaba, todavía no éramos novios con Andrea, pero me gustaba mucho ella. El Señor me dijo, renuncia a eso, entrégame eso. Yo, Señor, pero me gusta mucho esa mujer. Dice, no, entrégamela. Yo sé lo que te conviene. Y dije, ay, no, ahora para conseguir otra. No, Dios, está bien. La única que me dio no, y ahora. Pero yo estuve dispuesto, dije, Señor, hágale, confío en ti, creo en ti. Y Dios es tan hermoso, y bueno, pasaron cosas y estuvimos distanciados, pero el Señor es tan hermoso que primero me dio una palabra y Él mismo después se encargó de que nos pudiéramos juntar de nuevo. Y les cuento así rápido, la palabra que Él
fue la de Abraham después, cuando le entregó a su hijo Isaac, y cuando prun que le iba a mandar la puñalada, el cuchillo, Dios le dijo, detente, ¿cierto? Y no, dijo, era probándote. Y yo, Señor, ¿tú cómo eres conmigo? Tú sí, eres tremendo conmigo. Pero la cuestión es que ya lo que siguió fue que, miren, Dios es hermoso. Miren, nosotros siempre estábamos distanciados, pero después pasaban cosas y, por ejemplo, el pastor me decía, Sergio, después de una reunión, Sergio, vaya y acompaña a Andrea al bus. Yo, pero bueno, entonces el Señor está como respondiendo, está bien, de mala gana lo hago. Nos pusieron en un campamento juntos a hacer devocionales, nos mandaron a promocionar un campamento juntos, eso fue todo, fue el Señor. Pero suelta y el Señor te va a entregar. Él te va a dar lo que más te conviene. ¿Sí? Siguiente punto. Debes tener tu vida en orden, o disponerte a tener tu vida en orden. Debes tener tu vida en orden o disponerte a llevar una vida en orden. Miren, Dios revela sus planes, le muestra sus planes a sus amigos. ¿Por qué digo esto? La palabra de Dios dice que Abraham fue ¿qué? Amigo de Dios. ¿Sí? ¿Sí lo han leído? Dice, Abraham fue amigo de Dios. Y cuando Dios iba a exterminar a Sodoma y Gomorra, Dios dijo, ¿cómo no le voy a contar a Abraham mis planes? Lo que voy a hacer, ¿cierto? Y se lo reveló. Ahora, ¿quiénes son amigos de Dios? Miren, yo la otra vez leí un libro, varios libros de este autor que se llama Neil Anderson, y hay una parte que él tiene como unos versículos donde dice, ¿quién soy en Cristo? ¿Cierto? Que dice, soy hijo de Dios, soy luz, soy sal, y hay un versículo que dice, o una frase que dice, somos amigos de Dios, o amigos de Jesús. Y yo leí este versículo y dije, no estoy tan de acuerdo con eso, porque no todo el cristiano es amigo de Dios. Vamos a verlo con la palabra de Dios. Juan 15:14. Hay una condición para ser amigo de Dios. No todo cristiano es amigo de Dios. Hay una condición. ¿Qué dice? A ver, leámoslo juntos. Ustedes son mis amigos, ¿sí qué? Ahí está. Ustedes son mis amigos, sí. Hay una condición. No todos. Solamente ¿quiénes? Los que hacen lo que Él les dice. Es decir, los que están en la voluntad de Dios, los que están en orden con Dios. A ellos Dios les revela sus planes. ¿Por qué? Porque son sus amigos. Amén, ¿entendimos? Amén. Entonces, tener la vida en orden o disponerse a llevar su vida en orden. Amén. ¿Cuánto nos está hablando el Señor en esta mañana? Último punto, leer la palabra de Dios. Mire, tal vez hay personas que Dios les habla en sueños, ¿sí? Algunas personas dicen que Dios les habla a través de visiones. Otras personas dicen, es que me profetizaron, ¿sí o no? Es que un profeta vino y me dijo, y bueno, yo no soy quien para decir cómo Dios te habla, pero todos, como lo dije al principio, tienen que confirmar con la palabra de Dios. Porque cualquiera que te diga profeta, no es profeta. Porque de hecho la palabra de Dios dice que la profecía tiene que ser ¿qué? Probada. ¿Qué quiere decir esto? La palabra nos enseña que si alguien me profetiza, primero yo tengo que ver que lo que profetiza ese profeta siempre se ha cumplido. Y si ese profeta una vez profetizó algo que no se cumplió, no es profeta. Y tengo que verificar entonces siempre que la misma Biblia dice, escucha la voz de Dios, la palabra profética más segura, ¿cuál es? La palabra de Dios es la palabra profética más segura, dice la Biblia. Entonces, siempre ve a buscar respuestas de Dios en su palabra. Te aconsejó un amigo, te aconsejó un pastor, te aconsejó un líder, bien, pero ve y confírmalo con la palabra de Dios.
Siempre la palabra del Señor es nuestra. Dice la palabra, dice la Biblia, lámpara es ¿qué? A mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios la que te va a dar la dirección en últimas. La última palabra está en la Biblia. Amén. Él te va a hablar a través de ella. Siempre que a mí me ha hablado, siempre ha sido a través de la palabra de Dios. Siempre. ¿Sí? Tengas sueños, tengas visiones, lo que sea, pero vea la palabra a ver qué dice el Señor. ¿Listo? Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a terminar para la Santa Cena. Pero antes, Dieguito, si me ayudas bajito con el fondo, por favor. Mire, tal vez, pongámonos en pie, vamos a terminar, vamos a orar. Todos aquí hemos tomado decisiones incorrectas, pero hoy ya aprendimos, amén. ¿Cuántos aprendieron a tomar hoy decisiones correctas? ¿Sí? Amén. Hoy aprendimos y el Señor nos enseña cómo a tomar decisiones. Y tal vez hemos cometido equivocaciones, hemos hecho las cosas a nuestra manera y nos ha ido mal. Y nos hemos dado cuenta que cuando nos hemos apoyado en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia opinión, nos va mal. No importa, no importa. Acuérdense